Inicial. Quien lo dijo fue Guillermo Evans, que está en contacto con nosotros en este momento. Evans, buen día. Mariela y Lisandro los saludamos. Buen día, Lisandro. Buen día, Mariela. ¿Cómo te va? Bien. Buen Gracias día, por buen atendernos. Bueno, Evans, ayer estaba escuchando su intervención respecto al artículo 23 de la Sí. Constitución. Bueno, derivó en mucha discusión, como vienen siendo casi todos los... Sí, la discusión sería normal si se tomara nota de las cuestiones que uno marca y no directamente con un criterio que poco tiene que ver con el funcionamiento de un cuerpo colegiado. Evidentemente esta gente no sabe cómo funciona un cuerpo colegiado. Una cosa es tener la mayoría y otra cosa es ignorar a la minoría. O sea, yo he pasado ya también siempre he sido opositor, así que siempre me tocó estar de ese lado. Sí. He pasado por eso en tiempos de Hogan, la constituyente del 90, que también éramos 18 a 12. Ah, bueno, O sea, era un poco más parejo. No tanto, porque obviamente con 18 votos, si quieren, no escuchan a nadie. Ah, bien. Y hubo momentos en los que no se escuchó a nadie, pero también había una conducción distinta, de mucho mejor nivel. Estoy hablando concretamente del doctor Díaz Roy, que era el presidente de Bloque, y que por cierto está a años luz de Rodrigo Vera. Ajá. O sea, tenía un don distinto, un manejo de la política, a donde por supuesto que impusieron los puntos de vista que eran esenciales para ellos, que en ese momento era por supuesto la reelección. Sí. E incluso hubo marchas y contramarchas, hubo momentos en los que nos trabaron y nos levantamos y nos fuimos, que es el modo que tiene de protestar la minoría cuando no se la deja hacer su trabajo. Uh-huh. Pero después, por supuesto, eso origina una negociación y entonces volvemos y se hace una revisión de lo que se había aprobado en la noche nefasta esa donde iban por todo. Sí. Y luego se trabajó como correspondía, mayoría y minoría, atendiendo a lo que eran los mejores textos posibles. Se trabajó muy bien, también se trabajó 4 meses en aquel momento. Sí. Eso hoy no existe. O sea, yo lo que estoy viendo es que no tienen la menor idea, no tienen un margen de posibilidad ¿De qué? de incorporar una coma. En la palabra, eso no funciona, no está funcionando como cuerpo colegiado. ¿Qué va a seguir? No sé, pero así no funciona. Uh-huh. Y están tocando con ligereza normas claves. Están tocando normas claves. Uh-huh. El tema que vos mencionaste, el amparo, Sí. o sea, es como si estuvieran corrigiendo, bueno, vamos a coser todas las macanas que hicimos y a borrarlas de la Constitución para el futuro. Es un criterio ¿Qué simplista. ¿Qué macanas? Sí. O sea, No, ¿qué macanas? bueno, concretamente la del amparo. Ajá. La del amparo de ayer fue penosa, vergonzosa, preocupante. ¿Por qué? Y porque desaparecen figuras que tienen que ver concretamente con aquello que precisamente se hizo durante la pandemia, la prohibición de circular, la prohibición de trabajar, la represión que hubo con quienes pedían trabajar cuando se prolongó indebidamente en esta parte del país, como si estuviéramos precisamente muriéndonos en las calles por la pandemia. En el resto del país estaba trabajando, porque la gente tiene que trabajar. Uh-huh. Esa es la realidad. Y acá se reprimió eso. Después la prohibición de circular, entrar y salir de la provincia, todo eso que originó los 8.000 varados, que sin la intervención de la Corte todavía estarían sacando números para entrar. Es decir, hagámonos cargo de esos errores graves de gobierno que hubieron y que de no haber existido la Corte nadie los hubiera podido parar. Bueno, ese mismo criterio hoy se está imponiendo para la redacción de las normas que nos van a regir en el futuro.
Lo de ayer fue muy preocupante y la verdad que nos dejó perplejos a los opositores porque nos damos cuenta que directamente no tienen facultades para nada, esa es la realidad. A ver, no tiene facultades en esto de que suelen decir de la oposición que ya vienen escritos los artículos. Por supuesto, o sea, no tienen facultades para corregir nada, ellos tienen un texto y ya tienen todo impreso el libreto como si fuera un acto guionado. Entonces, a partir de allí, no está funcionando. Evans, le quiero consultar de algo puntual que usted había hecho una diferencia en cuanto a los términos que usa la redacción del artículo, en cuanto a que el artículo, siempre es sobre el 23, ¿no? Que pasa de proceder, el artículo vigente dice procederá el recurso de amparo, y ahora era como que la persona tiene el derecho de, no me acuerdo, a pedirlo. Obviamente, y usted decía que eso achica el derecho. ¿Por qué? Achica el derecho porque se lo generaliza, se eliminan todas aquellos verbos que dan noción concreta de cuáles son los actos por los cuales se puede pedir el amparo, y permite que los jueces a la hora de resolver se escuden en que eso no es materia de amparo, que existen otros recursos más idóneos, cosa que no es así. O sea, esas discusiones ya son viejas, ya las ha pasado. El amparo es algo que se ha ido desarrollando del año 35 a la fecha. Y le costó mucho crecer en el país. El amparo se inicia con un escrito desesperado de un abogado, hecho a mano y planteado ante la Corte. Bueno, algo así como lo que tuvo que hacer en el caso Ibarrola, aquella hija cuya madre moría por un cáncer galopante y que no la dejaban entrar, y que se presentó a la Corte también desesperada, aún sabiendo, porque es abogada, aclaro que no la conozco la historia. Bien. Aún sabiendo, porque es abogada, que la Corte le iba a decir ocurra al juzgado competente de su provincia. Claro. Sin embargo, la corte se hizo eco porque se dio cuenta y paró el tema. Y así empezó el tema de que los varados empezaron a volver a ingresar a la provincia. La gente que no la dejaban volver a sus casas. Y Vera dijo que a partir de esto fue que empezaron los muertos en la provincia. Que no es así. Que no es así. Porque realmente es un disparate. Y no se puede trabajar de esa manera. O sea, simplemente nosotros tenemos el 70%, lo repiten a cada rato, como un mantra. Sí, está bien, pero para eso existe la mayoría y la mayoría y la minoría. De lo contrario, si el sistema funcionara de otra manera, la minoría no existiría. Simplemente perdimos la elección, no podemos participar del acto. Pero no, nosotros tenemos un rol de minoría. Lo que pasa es que ese rol de minoría no nos lo dejan ejercer. Claro. Estamos convalidando de alguna manera las barrabasadas que están haciendo en las otras normas, las referidas a las restricciones al dominio en el bañado de la Estrella y demás, que la señaló muy bien Atilio Basualdo. Tampoco tuvieron la menor cabida. O sea, no le van a dar indemnización a las personas atropelladas en sus derechos por los cambios que se producen en el bañado, por el cambio de los cursos de agua, por la constitución de reservas, todo bajo el nombre de medio ambiente, digamos. ¿Las comunidades que se inundan cuando crece el bañado? Exactamente, que se inundan o que se quedan sin agua porque el agua es desviada con otros fines, que por supuesto existe eso, pero también existen las indemnizaciones, existen las reubicaciones, todo eso hay que contemplarlo, porque estamos hablando de los derechos, no de los procedimientos. Los procedimientos se hacen en las leyes, claro, pero los derechos hay que dejarlos claritos adentro de la Constitución. Claro. Después el otro, el de la tortura, que también por supuesto fue muy duro, fue el día anterior. Ah, sí, ese fue el del lunes. Ese fue penoso porque se creó un régimen por el cual a la policía se le dice que no hay obediencia debida, con lo cual, ¿qué se está diciendo? ¿Se está ablandando la cosa? No, eso es una defensa para que cuando pase algo concreto, quede en cabeza de la policía
lo que ocurra, lo que salió mal, y no en cabeza del ministro de gobierno. Claro. En una palabra, lavémonos las manos y no nos hagamos responsables de los hechos del 5 de marzo del 2021. O sea, el 5 de marzo del 2021 sí, sí. Hubo represión, es un día que con el tiempo se va a hacer histórico en Formosa, cuando existan las posibilidades de revisar eso. Otro tanto ocurrió en un artículo con los héroes del 5 de octubre. Eso lo habíamos advertido. Entonces decimos, ¿cuál es el papel nuestro en una situación así donde como minoría no podemos cumplir con nuestra función y estamos de algún modo sentados en una banca avalando con nuestra presencia las barrabasadas que ya se están haciendo? Uh-huh. O sea, realmente, Lisandro, sé que logro transmitirte cuál es la preocupación de todo esto. No, seguro. Y me interesaría también al oyente transmitírsela. O sea, señores, esto no está funcionando. Un cuerpo colegiado funciona de otra manera, pero no tenemos un Juancho de Arroy, tenemos a un Rodrigo Vera, y así no funciona. Bien. No tenemos a un Abel García de presidente que sabía en un momento dado ceder. Tenemos a una persona que no tiene facultades para ceder, como es la licenciada de la Rosa, y entonces Rodrigo Vera puede decir cualquier barbaridad y le pedimos la aplicación del artículo 152, que es referirse al tema. Sí. Y Rodrigo Vera sigue hablando de pavadas cuando no agraviando directamente, uh-huh. Y Graciela de la Rosa no lo interrumpe. Ahora, basta que uno se salga de la temática siendo opositor para que Graciela de la Rosa le corte el micrófono o le quite la palabra. Evans, sí, se entiende este punto. Quería consultarlo sobre, ayer estuve siguiendo la sesión y noté algo que, bueno, después creo que se mencionó, la diferencia tan marcada de criterios dentro del mismo bloque de La Libertad Avanza. Gabriela Neme habló de bueno, variedad de pensamientos, pero era muy marcado. O sea, era un convencional pidiendo que el Estado se corra, otro convencional pidiendo mayor compromiso. ¿Cómo se maneja puertas adentro del bloque esta cuestión? Bueno, es que es un bloque formado por dos partidos distintos. Sí. Simplemente porque se ha establecido un número mínimo. Por ejemplo, para presentar proyectos hay que tener tres firmas. Nosotros sí. Somos dos, por ejemplo, con Neme. Con Gabriela Neme, no podríamos presentar proyectos si no tenemos una alianza como la que hemos hecho, sí, con el sector de La Libertad Avanza. Ahora la libertad de criterio de cada uno existe. Lo que existe es un trabajo operativo para las cosas, las cosas estratégicas, para el manejo estratégico, y eso le ha incomodado muchísimo al oficialismo, porque obviamente sabían que nos tenían reducido a la posibilidad de no poder presentar tan siquiera un proyecto porque carecíamos de las firmas. Eso es una coordinación. Ahora, no pretendo que lo entienda el oficialismo, porque ahí se baja línea y no hay nadie que se mueva un pelo. Uh-huh. O sea, realmente son dos extremos opuestos. Yo no comparto mucho el criterio sobre todo con el convencional Míguez. Claro. Pero en determinadas estrategias nos movemos en conjunto, en otras cada uno opina como quiere. Bien. Aparte, lo que nosotros hacemos es aportes, porque no tenemos claramente la iniciativa, incluso la intentamos ejercer a la iniciativa, y como el bloque de mayoría no toma nuestro proyecto, no lo toma, no hay ni siquiera dictamen de minoría para nosotros en las comisiones sobre ese tema. Y por supuesto que lo que mejoramos un poquito ayer es el que nos den los textos impresos de lo que se está tratando, porque se manejaba en el aire eso. Bien. Igual no tenemos infraestructura y seguimos haciendo los dictámenes a mano y presentándolos en los trabajos de comisiones. Muy bien. O sea, que es una barbaridad, porque esta es una constituyente donde no tenemos los llamados asesores, que en realidad a veces son meros asistentes. Sí. Y no tenemos nada, pero tampoco nos dan nada dentro o sea, salvo el café y el agua, no nos dan nada dentro de la estructura de la legislatura, como sería su obligación. Muy bien. Pero eso mejoró un poquito. Bueno, eso yo le daría tiempo, porque vamos siendo un poquito más democráticos cada día.
si arrancamos mal, pero mejoremos. Muy bien. O sea, Evans, ese aspecto de Evans, muy bien, le agradezco, Evans, el tiempo que nos ha dedicado. Queríamos entender y conocer un poco más lo que ha planteado ayer en la sesión. Muy amable y bueno, seguiremos hablando en estos meses. Hasta luego. Ahí está, hablaba Guillermo Evans con nosotros, convencional del Bloque de la Libertad Avanza, pero dentro del espacio de Nuevo País. Bueno, marcando estas diferencias claramente entre la postura de Míguez